Antes de nada, quiero aclarar que este vídeo no es una crítica ni a Jordi Wild ni a todas las personas que pueda citar o a las que pueda hacer referencia. O sea, no es ninguna crítica contra ellos. En todo caso, es una autocrítica, una reflexión en general en la cual están insertas estas personas, pero también lo estoy yo, también lo va a estar la plataforma, la sociedad, vosotros los que veáis este vídeo, o sea que no lo toméis como una crítica aunque se personalice. En este caso, el hecho de aludir personalmente a Jordi Wild es porque sirve muy bien para ilustrar el fenómeno del que voy a hablar hoy. Y es que hoy vamos a hablar de las falacias de autoridad. A lo mejor no sabes muy bien definir lo que es una falacia de autoridad, pero estoy seguro de que has visto muchísimas y que vas a saber enseguida lo que es una falacia de autoridad. Este tipo de falacia se da cuando asumimos o otorgamos una cierta veracidad a una opinión o a un punto de vista únicamente porque la persona que lo emite o lo respalda goza de cierto prestigio o goza de cierta autoridad. Claro, ¿por qué es una falacia? Pues porque una opinión, un punto de vista o una serie de enunciados no tienen por qué ser ciertos únicamente porque quien lo diga sea una eminencia o porque quien lo diga tenga prestigio o sea una autoridad. Bueno, yo creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Imagínate que soy médico y te digo que fumar 300 cigarrillos al día y beberte 35 litros de alcohol al día es sano. ¿A que no sería cierto solamente porque quien lo dice es un doctor o un médico? Pues eso sería una falacia de autoridad. Claro, este tipo de falacias no se han inventado ahora, esto lleva muchísimos años y no es nada nuevo. Pero ¿qué pasa? Que ahora precisamente en las redes sociales, en los medios de comunicación digitales, se abusa mucho de esta figura y están más presentes de lo que podemos creer. Por eso mencionaba al principio a Jordi Wild, porque no es solo él, no es solo los youtubers en general, es que todo el mundo recurre a este tipo de falacias de autoridad para acercarse a un público más amplio. Hoy en día casi todos los youtubers utilizan este tipo de falacias para ilustrar los títulos del vídeo o darle un enfoque llamativo. Por ejemplo, estaba mirando algunos de los últimos vídeos de Jordi Wild y he intentado seleccionar algunas de los títulos que representan esto que estoy diciendo. Por ejemplo, ¿va a haber cortes de electricidad en España? Doctor en economía despeja dudas. Aquí se está asumiendo, de alguna manera, que el hecho de ser doctor en economía le da cierta veracidad o le da cierta presunción de veracidad a lo que está diciendo. Es de alguna manera un refuerzo, es decir, como eres una autoridad, como eres un experto autodenominado experto, o como eres una eminencia o tienes un nivel de reconocimiento formal, se presume que lo que dices tienes cierta validez o como mínimo tiene mayor rigor. ¿Es peligroso guardar fotos y vídeos privados en la nube? Experta en ciberseguridad lo explica. Aquí vemos otra vez una alusión a la condición de experto o a la condición de ser profesional en un sector o de ser licenciado o de tener unos estudios en un sector. ¿Cómo el marketing nos manipula para que nos gastemos el dinero? Experto en mercados lo expone fácil. Otra vez aludiendo a la condición de experto o de ser conocedor de un determinado área como para reforzar quizás ese argumento lo que se pueda decir. Entonces, claro, es que es una falacia, quiero decir. El hecho de que tú seas experto en algo, que seas doctor, que seas licenciado, que seas graduado o que seas lo que seas, no hace que a priori lo que tú digas sea cierto o tenga una validez. Obviamente, no seamos ingenuos tampoco, si tú eres experto en algo, si tú tienes un conocimiento sobre ese tipo de campos o de áreas, lo suyo es, y lo normal suele ser, que lo que digas tenga algún tipo de fundamento y se base en más investigaciones, en más trabajos y que no sea solamente tu opinión. Eso es lo lógico, yo lo sé, pero no siempre es así. Pero claro, digo que no hay que personalizar y no hay que reducirlo todo a Jordi Wild o al youtuber que utiliza estos recursos porque la propia plataforma favorece y incentiva este tipo de titulares. De hecho, el propio espectador muchas veces pica el anzuelo y también acaba de alguna manera incentivando y acaba recompensando este tipo de prácticas. Pero es que hasta yo mismo llegué a usar un título de este tipo. Hace unas semanas subí un vídeo donde simplemente hacía una clasificación, una tier list que se llama de políticos. Y yo en el título puse: politólogo clasifica a los políticos españoles. Que yo sea politólogo realmente en ese vídeo no aportó nada. De hecho, hubo un comentario en TikTok que me dijo: esta no es la opinión de un politólogo, es la opinión de un fanático.
Y tenía razón, es que lo peor de todo es que yo sé que tenía razón. En ese vídeo el hecho de ser politólogo no otorgaba nada, y mis opiniones eran meramente en base a gustos o a percepciones o opiniones personales, pero el hecho de que yo sea politólogo no aportaba absolutamente nada. Por lo tanto, en este caso era caer en la falacia de autoridad al intentar, digamos, asumir que mi clasificación tenía cierto rigor o cierta fiabilidad porque yo era politólogo. Pero claro, es que también podemos entrar a debate, ¿no? Yo pensaba, digo, al final es el medio el que te obliga a usarlo, es la gente la que acaba contaminando el medio, en este caso YouTube, porque siempre recurre a estas técnicas. Está bien que haya gente que lo use si eres poco famoso, si tienes pocas cifras para aumentar tu alcance. O también está mal. Está igual de mal que lo use Jordi Wild, que es la persona más influyente en España seguramente en cuanto a podcast o difusión de información. Está bien que lo haga alguien con pocos números. Es que claro, son debates y son problemáticas que yo tampoco tengo claras. Por eso, en todo momento yo planteo este vídeo como una reflexión o como algo incluso autocrítico, en el que yo mismo me señalo a mí mismo también. Entonces, claro, hay que tener muy claro y hay que saber que lo que hace que una opinión o que un punto de vista sea válido o no, o sea cierto o no, no es quién lo diga, es qué argumentos, qué otros elementos sostienen esa afirmación que yo puedo hacer. Ese conjunto de procedimientos, de información, de indicadores, de datos, yo qué sé, hay que sustentarlo, hay que elaborarlo, hay que apoyarlo. En un libro de Pablo Simón, que es un politólogo español muy conocido y que sale muchas veces en la televisión, decía que la opinión personal de un politólogo valía exactamente lo mismo que la opinión de un carnicero o no sé qué decía exactamente. Y tiene toda la razón, porque a un politólogo su opinión personal da exactamente igual. Es igual que la de todo el mundo. La gente se cree que un politólogo puede opinar de política mejor o diferente que el resto, pero no es verdad. Entonces, lo que decía Pablo Simón es que lo que diferencia o lo que debe ser un politólogo es que tiene que poder aplicar esa serie debe ser capaz de aplicar la teoría, de tener una serie de instrumentos, de poder acceder a la información para fundamentar y justificar lo que pueda decir. Pero no, en ningún caso tirar opiniones y ampararse en soy politólogo. ¿Qué pasa? Que muchas veces los propios medios de comunicación les interesa la opinión, no les interesa el fundamento detrás, no les interesa que sea verdad o no lo que puedas decir. También pasó mucho, me estaba acordando, con la pandemia. Con el tema del coronavirus, de repente la gente se escandalizaba porque aparecían grupos de médicos que lideraban movimientos negacionistas del coronavirus. Y la gente decía, ¿cómo puede un médico ser antivacunas? Era como que la gente no lo entendía. Y obviamente es un problema que haya gente antivacunas en general, pero ¿por qué nos creemos que un médico no puede ser antivacunas? ¿Por qué no iba a poder serlo? Es como que ya estamos asumiendo que por el hecho de ser médico o de tener un reconocimiento legal, formal, de que tienes unos estudios, has cursado una serie de años de enseñanza, nos creemos que por eso ya automáticamente vas a desechar o vas a tener una serie de opiniones o de manera de actuar. Y no tiene por qué. No por el hecho de ser médico quiere decir que tú vas a ser capaz de aplicar y de recurrir a esa información, a esos estudios, a esas justificaciones para corroborar lo que dices. Entonces quería quedarme un poco con ese debate, ¿no? Quería preguntaros a vosotros también, si ¿qué os parece? Es que yo sé que es un problema, pero también soy parte del problema en tanto que consumo ese tipo de vídeos y en tanto que yo mismo he llegado a replicarlo. Pero es que claro, a mí también me veo una tesitura de decir, ¿por qué no puedo aplicar? O sea, yo sé que funciona decir y hacer esa trampa, pero también es pegarme un tiro en el pie, porque estoy basando mi valor en lo que digo que soy, aunque yo mismo sé que no está bien. No sé, yo lo veo... me genera dudas. Entonces, bueno, quería que si podéis debatir y os apetece decir vuestra opinión y poner algún ejemplo, y si queréis aventuraros a decir cuál es vuestra opinión, pues bueno, o cuál creéis que es el problema o la raíz del problema, pues yo estaré encantado de leeros. Simplemente a recalcar eso que he dicho al principio, que no es una crítica a Jordi Wild, ni a cualquier otro tipo de los invitados que han ido al programa de Jordi Wild, pero simplemente era una manera de ilustrar y de ver claramente el fenómeno al que me estaba haciendo referencia. Así que nada, esto ha sido todo. Comentad en la descripción, dejad un like por favor, y si no estáis suscritos, pues mira, eso que no os cuesta nada. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.